Ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues ahora sí estamos tardecito, pero acá estamos. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse a Resentidos. Muy buen provecho a todos los que se están conectando, ya sea que estén desde sus casas o desde el trabajo. Agradezco muchísimo que estén con nosotros. Cuéntenme cómo estuvo el fin de semana. Quiero ver comentarios. A ver, quiero ver saludos, si me los ponen para ir saludando a todos los que se van conectando. Saludo a Facebook, ¿verdad? A toda nuestra familia de Facebook. También saludo a los canales de Sin Censura Televisión, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. Estamos todos unidos. Ya se están conectando. Por supuesto, está ahí Ivette. ¿Cómo estás, Ivette? Buenas tardes. Patricia Uribe, presente, dice la resentida. Déjame ver qué dice Patricia. Dice la resentida número 1 de Pachuca. Saludos a Pachuca. ¿Cómo están por allá? Está Connie, mi querida Connie, ¿cómo estás? Ana Vallejo, saludos. Ana, Blanca, Edith, desde Facebook. ¿Quién está? Sandra Chimal, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida. Norberto Rodríguez. Eudocio Cabrera, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gracias. Gracias por tus palabras. También está Norberto Rodríguez. Saludos desde San Pedro Lagunillas, en Nayarit. También, mira, y desde el sur de Veracruz. Qué bien que nos ven desde Veracruz. Bueno, pues María Inés también. ¿Cómo estás, María Inés Sánchez? Bienvenida. Síganse conectando, oigan, para que no se nos caiga el rating. Síganse conectando. Hoy quiero hablarles en este monólogo, mientras se siguen conectando, y ahorita sigo saludándolos. ¿Se acuerdan que la semana pasada, y me acuerdo muy bien que fue el miércoles, porque fue desde casa, que hablamos como de la Iglesia Católica, de la cúpula católica, que iba a estar friegue y friegue con respecto a lo de la violencia, y que habían ya tomado también su decisión de ir en contra de la profundización de la transformación? Pues bueno, el obispo de Apatzingán, nada más para que ustedes se den cuenta, habló ya también y dijo que México necesita un día de duelo nacional en lugar de celebrar en el Zócalo. Críticas fuertes del obispo de Apatzingán, ustedes para que se den cuenta cómo estamos aquí en Resentidos con muy buen olfato político y periodístico. Estamos con un muy buen olfato de los tiempos. Miren, yo quiero decirles que en la política se necesita mucho olfato político. El presidente tiene un olfato y un colmillo político inigualable, ¿no? O sea, va siempre un paso adelante, siempre pone las condiciones, pone los ritmos, pone el ambiente, pone todo, ¿no? El presidente dice algo y hay reacción de todos, propios y extraños. Eso es una de las grandes características. Pero también en periodismo se necesita olfato periodístico. No nada más es hablar y decir, conocer, escribir. Se necesita olfato periodístico. Esas son fórmulas muy importantes. Creo que aquí en Resentidos lo que estamos haciendo es tener un muy buen olfato periodístico, ¿no? Desde lo de Xóchitl, ¿se acuerdan que les revelé aquí que ya Claudio X González había decidido que Xóchitl iba a tener un papel importante? No sé si contundente en que sea la candidata. Hoy el presidente dice que sí, no lo sé yo todavía, pero sí protagónico en este proceso de la derecha. Acuérdense que yo les dije desde hace varios días atrás y que es el tema que de hecho vamos a tratar, sobre cómo abiertamente ya el crimen organizado está haciendo campaña a favor de la derecha política, a favor de todo el régimen antiguo que yo llamo salinista neoliberal, y han estado viendo los acontecimientos violentos que han pasado, el asesinato de Hipólito Mora, por ejemplo, uno de estos acontecimientos fuertes. El miércoles les decía yo de la semana pasada, la Iglesia ha tomado ya una postura también de ir en contra de la Cuarta Transformación, y ahorita están estas declaraciones del obispo de Apatzingán que le dice a López Obrador que lo más importante sería un duelo nacional en lugar de celebrar en el Zócalo, refiriéndose a la magna celebración del sábado pasado, ¿no? Y para entrar en materia de lo que hoy quiero hablarles, de cómo ya el crimen organizado está tomando esta postura, yo les decía que había una disyuntiva
como nunca había pasado dentro del sistema salinista neoliberal, del régimen salinista neoliberal, entre diferentes acciones, si se iban a apostar por la desestabilización o el golpeteo a través de asesinatos, masacres y diferentes acciones violentas, algunas sustanciales con la pérdida de vidas, otras solo en la parte mediática con escenas, ¿no?, de coches incendiados o de cuestiones como estas que hemos visto también en el pasado, cuando se acuerdan cuando incendiaron los Oxxos, que es más una cuestión mediática de mensaje que sustancial de pérdida de vidas humanas, como el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con Hipólito Mora. Y estaban en la disyuntiva de irse a través de ese camino, que es un camino de golpeteo. Recordemos que el crimen organizado tiene desde el 2006 un papel predominante en este dragón de varias cabezas de las que yo siempre les hablo. Forma parte de una cabeza de ese régimen salinista neoliberal, forman parte de ese régimen, no son entes separados como tampoco los medios de comunicación, que es como disco rayado, pero que esto debe de ser hasta pedagógico. Y lo mismo sucede con el crimen organizado. No son entes separados, sino son ya parte de ese régimen que juega, que decide, que tiene poder, evidentemente, y tiene manera de acción. Y entonces estaba en esa disyuntiva porque también la oligarquía, esa otra cabeza del régimen, también estaba en esa posibilidad de decir, oye, si incendias al país en ciertas regiones, eso también me va a afectar a mí, a mis negocios. Y la verdad es que ya no he tenido negocios a través de la corrupción, ya no he tenido concesiones a través del amiguismo, a través de que es mi compadre, o porque tengo que pagarle el favor a este presidente o a este político, a este gobernante. Ya ahora lo que tengo es de la manera lícita y ahí, aún con todo, pues me está yendo bien. Entonces había, que yo les decía, es después de lo que sucedió en el 94, después de lo que sucedió en 1994, no había habido un quiebre en la manera de accionar de este régimen como el que estamos viviendo en estos momentos, en lo que estamos viviendo en vísperas de la elección presidencial de 2024. Lo que parece suceder es que han tomado la decisión de que van a tener un poco de todo. Es decir, sí va a haber un proceso en los siguientes meses muy complicados de seguridad y advierto que es muy posible que armen o sea un chivo expiatorio o armen un montaje en contra de algún otro comentócrata o chayotero, periodista chayotero, para poder seguir en la misma narrativa de que este es un gobierno autoritario, que este es un gobierno que no le gusta la crítica, que no le gusta las voces críticas de ciertos periodistas y que se promueve desde la mañanera un lenguaje que hace amenazante y que provoca violencia en contra de los periodistas. Entonces, ojo, lo estoy advirtiendo el lunes 3 de julio a las 15 horas con 16 minutos. Muy probablemente se esté preparando un atentado en contra de algún otro posible periodista de estos importantes del régimen salinista neoliberal. Lo estoy diciendo con mucha anticipación. Hay otro elemento en lo que se siguen conectando, que más gente nos vea para que hablemos de estas cosas que son importantes, y es que hoy, por ahí de las 9 de la mañana, sufrió un atentado en Tamaulipas. Héctor Villegas, secretario general del gobierno de Tamaulipas, este funcionario, alto funcionario, pues es el secretario general, es como un secretario de gobernación, por decirlo así, el segundo al mando del gobierno, sufre un atentado, un convoy de criminales ataca a balazos el vehículo de este funcionario mientras él se dirigía justamente a su trabajo, ¿no?, a iniciar su semana laboral como funcionario. Y bueno, realmente no había avanzado mucho desde el lugar en donde estaba, 30 kilómetros, cuando fue sorprendido por disparos. Entonces, lo de Hipólito Mora, Michoacán de nuevo, Apatzingán, que yo les decía, ojo, esto se los dije semanas muy atrás, les dije, ojo con Chiapas, ojo con Apatzingán, y matan a Hipólito Mora. Es terrible esto que estoy diciendo, y no es tan bueno que lo que digas esté cumpliendo, no es algo que
que me ufane o que diga qué bueno que yo estoy viendo algo que los demás no están viendo. No, vengo estudiando y periodísticamente constatando desde las situaciones políticas y sociales desde el sexenio de Calderón. Desde el sexenio de Calderón. Era yo muy jovencito, y desde el sexenio de Calderón documenté las atrocidades y documenté todo el proceder del gobierno de Calderón, y después con Peña Nieto también, ya desde un medio nacional. Estuve al frente de la cuestión editorial desde un medio nacional para estar hablando y documentando todo lo que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Algo de experiencia tengo en esto, pero yo advertí a lo de Chiapas y vean lo que sucedió: el secuestro, lo de los zapatistas, el ataque armado en Tapachula a instalaciones de policías estatales. Otra de las cosas, esto está sazonado con que justamente la semana pasada en diferentes medios de comunicación se hablaba de un levantamiento zapatista, de un levantamiento armado, advirtiendo desde la derecha mediática focos rojos en Chiapas. Bueno, lo habíamos advertido y está sucediendo. Llega lo de Apatzingán, que es un hecho también bastante doloroso, bastante fuerte, el asesinato de Hipólito Mora, que tiene un contexto mucho más amplio que tenemos que hablar y asumir en algún momento. No lo voy a hacer hoy, pero está el hecho mismo de en sí por sí solo, la manera en cómo matan a Hipólito Mora, que no es solamente en disparos, sino calcinado. Ya el solo hecho de la forma en el cómo, porque el narco y el crimen organizado tiene muy bien estipulado sus formas y sus mensajes. No es lo mismo matarte caminando, no es lo mismo matarte en tu camioneta con disparos, y otra es matarte y calcinarte. Son mensajes que el crimen organizado va mandando. Por supuesto, quien hoy niegue, quien hoy no quiera ver que estos mensajes son claramente políticos, tomando un bando abiertamente para apoyar a esa cabeza del régimen salinista neoliberal, esa cabeza política, que es la representación de lo que conocemos como Va por México. Quien lo quiera negar, quien no se quiera dar cuenta, es que no ha vivido en México en los últimos sexenios, en los últimos 2 al menos, con Calderón y con Enrique Peña Nieto. Pero hay un mensaje muy claro, porque sabe, estos acontecimientos, todos estos acontecimientos que hemos visto violentos, han sido quirúrgicamente bien planeados. No hay hechos que sucedieron de tal forma por casualidad o por equivocación, no. Todos los hechos violentos que hemos visto en Chiapas, en Apatzingán, y que estamos viendo en diferentes partes de la República, son hechos y acontecimientos muy bien estructurados y muy bien planeados. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el crimen organizado? Es que el trabajo que le corresponde para desestabilizar al país, el mensaje que manda es un mensaje de desestabilización, un mensaje de intervencionismo también, que en cierta parte hay que recordar que Estados Unidos, aunque se pongan ellos como los policías del mundo, nunca se dieron cuenta del poder tan fuerte del cártel Jalisco Nueva Generación, de cómo fue creciendo. Jamás se dieron cuenta que García Luna y que Calderón eran narcos abiertamente. Yo digo que Calderón es el primer narcopresidente del país, en la historia del país. O sea, no hubo un narcopresidente como Felipe Calderón. Él es el primer narcopresidente del país. Entonces, bueno, hay un mensaje de desestabilización. ¿Cuál es el punto más débil de la 4T hasta en estos momentos? La seguridad pública. ¿Por qué es la parte más débil de la transformación? Tiene un contexto que hemos aquí explicado y hemos tratado de explicar y poner en su justa dimensión de formas bien estructuradas, ¿no? Es decir, cuando tienes, y mañana voy a hablar, no se pierdan el programa de mañana, porque mañana voy a hablar de cómo Calderón entregó los aeropuertos del país al narcotráfico. Mañana les voy a dar un ejemplo más de ese narcogobierno. Pero en realidad lo que sucedió con el crimen organizado es que antes de Calderón tenía gran influencia, pero no era un actor dominante dentro del régimen.
Cuando en 2006 gana Calderón, yo ya he contado todo cómo se convierte en el jefe criminal más importante del país. No es solamente que fuera entes que en algún momento podían sentarse a negociar, en algún momento se podían incluso sentar a repartir espacios de territorio, o pactos incluso de paz, o pactos de civilidad en ciertas zonas, sino que Calderón, como se mete al negocio del crimen organizado, el miércoles les voy a dar cifras del negocio del que pudo haber sido beneficiado Calderón y todo su grupo político. Vamos a dar, creo que por primera vez en medios independientes, cifras del tamaño del negocio del crimen organizado, cuando Calderón era el jefe criminal, que yo creo que sigue siendo en parte el jefe criminal, pero cuando estos personajes dejaron de ser entes necesarios en la industria económica mexicana y estadounidense para convertirse en protagonistas de un régimen, como parte de la estructura de un régimen, es donde se fregó todo. Porque entonces ya no es que el poder político o económico los utilice para ciertas acciones, los utilice para ciertos planes, sino que el crimen organizado ya impone su propia planeación, ya impone su propio proceso, sus propios proyectos, sus propios candidatos, sus propios políticos. Y entonces ya no es que el poder político le permite al crimen organizado ciertos negocios en ciertas áreas geográficas muy específicas del país. No, sino que el proyecto político, la decisión del proyecto político, ya también tiene decisión el crimen organizado. Entonces, ellos están mandando un claro mensaje de desestabilización, de un golpismo abierto, para debilitar la parte más sensible de la transformación que ha sido la seguridad, por todo esto que acabo de decir. No puedes combatir al crimen organizado si ese crimen organizado ya tiene raíces en las estructuras políticas, económicas y sociales del país, no como entes separados, sino como parte del sistema y del régimen. ¿Ven la diferencia? No puedes terminar con la violencia cuando ya tienes este arraigo político y social y económico en zonas de todo el país. El empoderamiento del crimen organizado en tiempos de Calderón, o lo que trajo su gobierno, fue de tanta magnitud que ellos ahora pueden incluso decirle a la oligarquía económica: está bien, tú sigue tu proceso, y a la política, sigue con tu show de Xóchitl Gálvez, yo voy con lo mío, porque a mí sí me están afectando en cuestión de dinero. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de fractura de todas estas cabezas con la transformación? De que todos sus negocios fueron afectados, todo su sistema económico de provisión, de distribución, de arraigo social, ha quedado limitado con la Cuarta Transformación. Se les ha quitado negocios, se les ha quitado el arraigo social, le estamos arrebatando a los jóvenes que les sirven a ellos como carne de cañón. Les estamos quitando las reservas, que eran ya reservas naturales, reservas de facto que tenían los grupos delictivos en todo el país o en ciertas zonas del país. Cada una de estas cabezas reacciona porque le fueron quitando negocios y le fueron quitando dinero. Mañana les voy a hablar de cuánto les quitó con el solo hecho de haberles quitado el control de los aeropuertos. Les quitó un dineral al crimen organizado en cuestión de distribución aérea. Calderón les dio un sistema de distribución de droga aérea en todos los aeropuertos del país. Es que esto es escandaloso, esto es algo que supera la perversidad, supera nuestras peores pesadillas. Un presidente que les da un sistema de distribución aérea. Saben, con solo la decisión del presidente, que mañana voy a hablar más profundo de esto, para que no se pierdan el programa, porque creo que los martes estamos cayendo de rating. El martes está cayendo de rating el programa y no hay que levantarlo. Bueno, les quiero decir, lo importante es, solo con esa decisión de quitarles
la distribución de la droga vía aérea a través de todos los aeropuertos del país, y el más importante, que es el Benito Juárez, ya les quitó una tajada de dinero impresionante. ¿Cómo no va a estar enojada esa cabeza del régimen salinista neoliberal, que es el crimen organizado, si el presidente les está quitando cada vez más espacios de poder político y espacios de poder económico? Entonces, el crimen organizado ya le dijo a la oligarquía: tú puedes seguir con tu proyecto económico, y si en algún momento empata con que hay progreso, con que hay consumo, está bien. Ya le dijo al poder político: tú puedes seguir haciendo el show con Xóchitl Gálvez, pero no va a ganar nadie, a quien metas no va a ganar. Fíjense que el crimen organizado está teniendo mucha más capacidad de razonar, de entendimiento de los tiempos políticos del país. Por eso está ocupando la violencia. Porque ya se dio cuenta que a través de las presiones oligárquicas no va a poder prosperar su sistema derrotado en 2018, su régimen derrotado en 2018. Ya vio que a través de la política, a través del grupo político representado en Va por México, no hay nadie que pueda despertar la posibilidad siquiera de ser competitivos en 2024. Cuando la derecha, cuando este sistema salinista neoliberal empieza a ver cómo se cierra todas sus puertas de privilegio, todas sus puertas y ventanas de ingresos, de dinero, de capital, empieza a tener una acción violenta. El crimen organizado ya está decidiendo entrarle a la campaña de 2024 abiertamente, con diferentes acciones dolorosas y terribles que ya estamos viendo hoy en la mañana, atentado contra el secretario general de gobierno del estado de Tamaulipas. Estamos hablando de acciones, esto no venía dentro del monólogo, esto sucedió en la mañana, apenas acaba de suceder. Pero ya estamos viendo cómo hay una decisión de ese crimen organizado de entrarle a la campaña a favor de sus conveniencias, a favor de sus negocios. Entonces, entramos, y eso creo que es muy importante de entenderlo, entramos en un proceso de último año de gobierno en donde lo que vamos a poder ver son acontecimientos y hechos violentos como el asesinato de Hipólito Mora, como atentados en contra de altos funcionarios de diferentes gobiernos, en este caso lo que sucedió en la mañana al secretario general de gobierno de Tamaulipas, y es muy probable que sigamos viendo la muerte, asesinato de periodistas verdaderos, de a pie, que denuncian al poder económico y al poder político en zonas locales, en municipios, en estados, pero es muy probable también que podamos ver en un futuro no tan lejano otro show grande en contra, o un asalto o un atentado en contra de alguno de los de la comentocracia, como lo que pasó con Ciro Gómez Leiva, que ya vio que hoy, vean la presión tan fuerte, porque además son abiertamente, se exhiben muy rápido, o sea, no guardan las formas. ¿Sí vieron cómo comentaristas deportivos, el Perro Bermúdez, José Ramón Fernández, empezaron a pedir y exigir al gobierno que se esclarezca el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva? Cada vez vamos a ir viendo esto. Lo importante de lo que aquí, con esto quiero terminar, es que lo que advertía yo hace unos días, de que el crimen organizado iba a aumentar su violencia en ciertas zonas del país para debilitar la transformación en 2024, en la elección de 2024, no ganar, pero sí debilitar la posibilidad, y yo me voy al punto del Congreso. El Congreso es la pauta, es el punto neurálgico del proyecto de la derecha. Lo que ellos buscan es que Morena no gane la mayoría calificada ni la simple en las próximas elecciones, es decir, que el plan C no prospere. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación no eche raíces constitucionales, no eche raíces legales, que no haya protección constitucional para los proyectos que nos dan hoy soberanía energética, por ejemplo.
que no haya una sacudida en el Poder Judicial tan importante y tan necesaria y tan urgente, que no haya un cambio político, la forma en la que nosotros también escogemos o elegimos nuestra democracia y a los que son los que supuestamente defienden desde las instituciones la democracia. Entonces, hay que estar atentos a esto. Hay que estar atentos a esto. Voy a hablar toda esta semana de estos puntos. Mañana sobre el negocio del crimen organizado, como Calderón les entregó los aeropuertos. El miércoles, cifras de cuánto era el negocio con Calderón del crimen organizado y cómo se lo iban repartiendo. Viene una semana muy, muy, muy interesante en Resentido, no se lo pueden perder. Pero bueno,